Buenos días, soy Gustavo Palazzo de la Universidad Tecnológica Nacional y presentamos esta introducción general al método de los elementos finitos, viendo su aplicación en un problema específico. Este ejemplo está tomado del libro de Chapra y Canales, en la versión 2007, Métodos numéricos para ingenieros, de la editorial Grau Hill. Entonces lo que vamos a hacer primero es plantear el problema específico sobre el cual vamos luego a desarrollar el método de elementos finitos para la solución. Bueno, el problema que vamos a considerar es una barra delgada que está sujeta a condiciones de fronteras fijas, es decir, tiene una determinada temperatura para x igual 0, estamos tomando el eje x en esa dirección, y tiene otra temperatura para x igual L. Y está sometida también a una fuente de calor continua a lo largo de su eje. O sea, a todo lo largo de la barra está sometida a una fuente de calor Fx, que bueno, que es también condición del problema. Entonces, esta barra sujeta a estas condiciones de temperatura en los extremos y a esta fuente de calor a lo largo de su longitud, y donde se quiere conocer básicamente cómo varía la temperatura a lo largo de la misma, se puede modelar desde el punto de vista matemático en forma unidimensional mediante la ecuación de Poisson, derivada segunda de t respecto de x dos veces igual a menos f de x. A partir de este problema físico ya estamos introduciendo un modelo matemático y estamos suponiendo que este modelo matemático responde al problema físico que estamos considerando. Bueno, entonces esta derivada segunda de t, bueno, donde t es la temperatura, es la variable dependiente que queremos conocer, la temperatura a lo largo de esta barra de longitud L. X es la posición marcada a lo largo de este eje, y f de x es la fuente de calor, que también es dato que está afectando a la barra en toda su longitud. Bueno, para poder dar solución a esta ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, necesitamos, como es de orden 2, necesitamos dos condiciones de borde. Una es cuál es la temperatura para x igual 0, que es la temperatura denominada T sub 0, y cuál es la temperatura para cuando x vale L. Entonces, se trata de este problema, este modelo matemático y hablamos de modelo matemático porque, bueno, básicamente estamos simulando el comportamiento físico que hemos descrito inicialmente. Se trata de una ecuación diferencial ordinaria con valor en la frontera, donde fx es una función que define una fuente de calor a lo largo de la barra y donde sus extremos están sometidas a temperatura T sub 0 y T sub L, respectivamente. El método de elemento finito permite resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, pero también se puede aplicar a ecuaciones diferenciales ordinarias, como la que tenemos en este caso, y donde, bueno, hemos tomado un caso muy simple para poder ver la aplicación de este procedimiento. Entonces, recordemos, la incógnita del problema es cómo varía la temperatura a lo largo de la longitud de esta barra, de acuerdo a este modelo matemático que, como decíamos, representa el problema físico o simula el problema físico de acuerdo entonces a la ecuación de Poisson. Bueno, le vamos a dar valores a esta ecuación para poder resolverlo numéricamente. Entonces, f de x le vamos a dar el valor de 10, la temperatura T sub 0 al inicio para x igual 0 le vamos a dar un valor de 40, la temperatura para x igual L le vamos a dar un valor de 200 y a la longitud le vamos a dar una magnitud de 10. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial ordinaria de orden 2, pero con estos valores específicos. Así vemos también la aplicación en números del método que tengamos. Bueno, ¿cuál es la solución a la que vamos a llegar? Este es el final, digamos, de la solución del problema, pero está bueno visualizarlo. Bueno, como decíamos, la solución es cómo varía la temperatura a lo largo
de la barra cuando está sometida acá a una temperatura de 40, acá está sometida a una temperatura de 200 y acá está sometida a todo su largo de toda su longitud a una fuente de calor de 10. Entonces la variación de temperatura en estos 10, que es la longitud de la barra, tiene esta forma. Acá estamos midiendo temperatura y acá estamos midiendo la longitud en el eje X. Por supuesto, cuando X vale 0, la temperatura vale 40, de acuerdo al dato que hemos obtenido, y cuando X vale L, o sea, cuando X vale 10, la temperatura vale 200, de acuerdo a las condiciones de borde. Lo que vamos a obtener con la solución de esta ecuación diferencial es cuánto vale la temperatura entre 0 y 10, es decir, a lo largo de la barra. Bueno, como esta ecuación diferencial es muy simple, se puede resolver en forma analítica, en forma exacta, con los métodos que ya conocemos de la matemática para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de esta clase. Y la solución exacta da, bueno, esta curva en negro que está identificada como solución analítica. Entonces vemos la respuesta o los valores de temperatura en distintos puntos entre 0 y 10, cómo es la temperatura para estas condiciones a que está sometida la barra. Pero nosotros dijimos que vamos a resolverlo esto mediante el método de elementos finitos. El método de elementos finitos es una técnica numérica para resolver ecuaciones diferenciales parciales y también en este caso resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pero como técnica numérica, y como todas las otras técnicas numéricas, es una solución aproximada. Entonces, para aquellos problemas donde las soluciones analíticas no existen o son muy complejas, bueno, estas técnicas numéricas nos va a permitir hallar soluciones, aunque sea aproximada, pero más allá de la complicación del problema, podremos entonces obtener valores de solución. Entonces, ¿cuál va a ser la solución del método de elementos finitos? Bueno, valores de temperatura que sean aproximados a los que da la solución analítica. La solución aproximada que vamos a obtener con este método es la curva que está en azul, que vemos que tiene distintos trazos rectos, es decir, como que son distintas rectas o segmentos de recta con distintos pendientes que están entre 0 y 10. Y esa va a ser la solución. Bueno, en algunas partes la solución es más cercana a la solución exacta, la solución numérica mediante el método de elementos finitos, y en otras partes, bueno, la solución que se ha adoptado mediante el método de elementos finitos se aleja más de la solución analítica. Pero bueno, eso también hay formas de ir modificando la solución que se obtiene con el método de elemento finito para acercarse más, en este caso, a la solución analítica. Pero bueno, lo vamos a ir viendo con mayor detalle en el desarrollo. Pero bueno, básicamente este es el problema. Una barra que tiene una temperatura en el origen de 40, en el otro extremo de 200, la barra tiene una longitud de 10 y está sometida a una fuente de calor también de 10. Y lo que queremos ver es cómo varía la temperatura a lo largo de la barra. Ese es nuestro problema. La solución que vamos a plantear es una solución numérica. No vamos a obtener la solución analítica que está en la curva en negro, sino que vamos a obtener la curva en azul, que es una solución aproximada, mediante esta técnica del método de elementos finitos. Bueno, consideremos cuál es el procedimiento general para plantear el método de elementos finitos en esta aproximación para resolver ecuaciones diferenciales parciales o, como en este caso, ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, los pasos generales son 6. El primero es discretización del dominio, el segundo es definición de los elementos finitos, y eso va a implicar, bueno, cuál es la elección de la función de aproximación y cómo vamos a ajustar la función a la solución. El tercer paso es el ensamblaje de todos los elementos finitos que tenemos en el dominio. El cuarto paso es aplicar las condiciones de frontera que recién mencionamos como condiciones de borde de la ecuación diferencial. Esto va a dar lugar a un problema matemático
que vamos a tener que solucionar. Ese es el punto 5, la solución de ese problema matemático. Y el punto 6 es el postproceso o la muestra de resultados de que hemos obtenido mediante esta aproximación en la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ahora pasamos al desarrollo del método de elemento finito para este caso, donde justamente vamos a ir aplicando y explicando cada uno de los pasos que mencionamos recién. Primer paso, entonces, discretización del dominio. Bueno, ¿cuál es el dominio? Bueno, el dominio es nuestra barra que tiene una longitud de 0 a 10 y yo tengo que elegir, vamos a dividirlo, este dominio, en lo que se llaman elementos finitos. Esos elementos finitos, bueno, tengo que elegir yo cuántos voy a elegir. En este caso, por ejemplo, si eligiera dos elementos finitos, bueno, la solución aproximada estaría como muy alejada de la solución analítica. Si elijo, por ejemplo, 100 elementos finitos, seguramente que la solución aproximada va a estar mucho más cerca o de mayor exactitud que la solución analítica. Pero eso me va a implicar un costo de tiempo en resolverlo importante. Entonces, bueno, voy a elegir dividir esta barra de 0 a 10 en 4 elementos finitos de longitud 0,5 cada uno. Los extremos del elemento finito, que en algunos casos coinciden con la condición de borde y en el otro caso coincide con la unión de un elemento y otro, se llaman nodos. Entonces, la discretización del dominio consiste en dividir el dominio en elementos finitos. Bueno, de acuerdo al problema, habrá que elegir el elemento finito. Si estoy en un elemento, por ejemplo, en pórticos, elegiré elementos de barras, elementos unidimensionales. Si estoy en elementos por ejemplo, en una cubierta de techo, elegiré elementos de superficie, como pueden ser elementos triangulares, cuadrangulares, etcétera. Si estoy modelando un problema 3D, podré elegir, por ejemplo, elementos tetraédricos, etcétera. Entonces, la discretización del dominio implica elegir con qué tipo de elemento voy a dividir o discretizar ese dominio y elegir también el tamaño de ese elemento con el que entonces voy a discretizar o dividir todo el dominio que tenga. En este caso el dominio es unidimensional, por supuesto, estamos explicándolo sobre un caso muy simple. Entonces el problema en consideración, la discretización consiste en una serie de elementos de igual longitud, en este caso la barra es 10 de longitud, como elijo 4, cada elemento tiene una longitud de 2,5. Se tiene así 4 elementos y 5 nodos. Y bueno, entonces tengo el elemento 1, 2, 3 y 4, cuyos nodos locales siempre son 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero también tengo una numeración de nodos globales, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que en algunos casos haremos referencia a los nodos locales, 1, 2, y en otros casos, en el desarrollo del método, y en otros casos haremos referencia a los nodos globales de 1 a 5. Entonces, bueno, ya tenemos discretizado el dominio, ya sabemos qué tipo de elementos voy a usar, son elementos en este caso unidimensionales, ya sé el tamaño, hemos dicho tiene una longitud de 2,5, y eso como, bueno, la longitud total de la barra es 10, implicó discretizarlo en 4. Yo podría volver a repetir, como decíamos, con más elementos o menos elementos para ver los tiempos de cálculo que me lleva trabajar con mayor o menor cantidad de elementos finitos para discretizar esta barra, y también para ver como tengo en este caso la solución exacta o analítica, para comparar cómo es la solución con, bueno, comparar la solución numérica con la solución aproximada cuando tomo más o menos elementos finitos. Pero pasemos al segundo paso, que es definición del elemento finito. Ahora tengo que decir para cada uno de estos 4 elementos que he considerado, cómo voy a definir la variación de temperatura dentro del elemento, cómo va a ser esa variación de temperatura, y bueno, y cómo son las temperaturas al inicio y al final de ese elemento.
Entonces, el primer punto es el 2.1, elección de la función de aproximación, es decir, cómo va a variar la temperatura dentro del elemento. Y el segundo punto es cómo calculo los valores de temperatura en los extremos del elemento. Eso es obtención de un ajuste óptimo de la función solución. Entonces, estos dos pasos es elegir una función apropiada que aproxime la solución. Evidentemente no voy a poder conocer cómo es la variación real de la temperatura dentro del elemento, pero yo tengo que proponer, aproximar cómo es esa variación de solución dentro del elemento. Y vamos a ver cómo la vamos a plantear. Y después evaluar los coeficientes de modo tal, de esa función que yo proponga, de modo tal que la función se aproxime de manera óptima. Es decir, tengo que elegir los valores de temperatura de extremo o de nodos de ese elemento, de extremo de cada elemento, al que, bueno, esas temperaturas tengan que ver con las temperaturas reales para esos nodos, para esos extremos de elementos. Entonces, el primer paso es definir cómo es, acá estamos tomando un elemento, es el elemento 3, cómo es la variación de la temperatura dentro del elemento. Bueno, acá vemos que la solución, en este caso conocemos la solución real, es una forma no lineal, pero nosotros vamos a proponer que sea lineal. Y eso también es una propuesta nuestra, o sea, nosotros decidimos cuál va a ser la forma que va a tener la variación, en este caso de la temperatura, dentro del elemento. Podríamos haber puesto otra variación, pero elegimos proponer en este ejercicio una variación lineal. Y el otro es, bueno, ¿cuál es la temperatura de inicio y de final de este elemento? Y este análisis, por supuesto, para cualquier otro elemento. Al que este segmento de recta no quede muy por encima o muy por debajo de la curva correspondiente a la solución analítica. Entonces, tengo que tener un procedimiento para elegir cuánto vale esta temperatura T sub 1 y T sub 2, referido T sub 1 y T sub 2 a los nodos locales que mencionamos anteriormente. Así que en esta definición de elementos finitos tengo que definir dos cosas. ¿Cómo es esta variación de temperatura dentro del elemento y cómo son los valores de temperatura correspondiente a T1 y T2, es decir, los valores de temperatura en los extremos de cada elemento? Y esto lo tengo que hacer para cada uno de los elementos finitos en la que he discretizado el dominio. Bueno, entonces definamos cuál es esta variación de temperatura. Fíjense, esta T ahora tiene este símbolo o suprasímbolo para indicar que no es la variación de temperatura real, sino que es una aproximación. En este caso, bueno, nosotros sabemos que no es lineal, pero en la mayoría de los casos no tenemos la solución analítica, pero bueno, lo destacamos igual diciendo que vamos a proponer una solución lineal dentro del elemento. Es decir, la variación de temperatura que nosotros proponemos es lineal, más allá que la solución exacta sabemos que esa variación es no lineal. Entonces, bueno, como es una solución lineal, vamos a proponer un polinomio de grado 1. Entonces, ¿y por qué polinomio? Porque son fáciles de trabajar con todo el proceso matemático que sigue después, entonces por eso usamos polinomios. Entonces, en este caso, yo elijo que la variación, en este primer paso de elección de la función de aproximación, elijo que esta variación sea lineal. Entonces, la temperatura dentro del elemento, con este índice para indicar que no es la temperatura real, es un polinomio de grado 1, es decir, a sub 0 más a sub 1 por x. X es, bueno, la posición dentro del elemento. Lo que yo tengo que conocer es cuánto vale a sub 1 y a sub 2. ¿Cómo lo puedo conocer? Bueno, yo voy a calcular finalmente cuánto vale T sub 1, que es la temperatura de inicio del elemento, y cuánto vale la temperatura T sub 2 al final. Entonces, aplico esta polinomio de grado 1 para T sub 1, entonces acá aparece x1, y lo aplico para T sub 2 y acá aparece x2. Como T sub 1 y T sub 2 lo voy a conocer y x1 y x2 lo conozco porque son las posiciones en las que yo discreticé el dominio, bueno, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo resuelvo de esta manera. Pero en interpolación, además de hacer esta aproximación, esta forma de escribir el polinomio, que es la clásica,
yo puedo escribir este mismo polinomio con los que se llaman polinomios de Lagrange n1 y n2. Entonces, este mismo polinomio de grado 1, que es una línea recta, que acá está expresado como a sub 0 más a sub 1 por x, lo puedo escribir como n1 por t sub 1 más n2 por t sub 2, siendo t sub 2 y t sub 1, bueno, los valores de temperaturas nodales, es decir, de extremo del elemento. ¿Y cuánto vale N1 y N2? Bueno, eso se ve cuando se estudia las técnicas numéricas de interpolación y se ve el método de la interpolación de Lagrange. N1 y N2 tiene esta forma, que para el caso de una interpolación lineal, bueno, las funciones N1 y N2 también son líneas rectas, también son, digamos, polinomios de grado 1, que tiene la siguiente particularidad. Por ejemplo, N1 es esta línea recta, pero vale para x igual a x1 vale 1 y para x igual a x2 vale 0. O sea, x1 y x2 en coordenadas locales. Fíjense, si yo acá le pongo a x el valor de x1, me queda x2 menos x1, divido x2 menos x1, me queda 1. Y si le pongo a x el valor x2, me queda x2 menos x2, 0. Bueno, dividido esto me va a dar siempre 0. Entonces, el polinomio n1 es una línea recta que cuando x vale x1 toma el valor 1 y cuando x vale x2 toma el valor 0. Y entre medio, bueno, es la recta que tenemos acá. Y así para la función de interpolación n2 o el polinomio de Lagrange n2, que tiene esta forma, tal que cuando x vale x1 vale 0 y cuando x vale x2 vale 1. Es decir, que siempre es análogo al primero. Si estoy en n1, n1 implica que cuando x vale x1 el polinomio vale 1 y cuando x vale x2 vale 0. Si estoy en n2, cuando x vale x1 el polinomio vale 0 y cuando x vale x2 vale 1. Estos polinomios entonces son lineales porque el polinomio original con el que decidí bueno, conocer la función de aproximación era lineal. Entonces, n1 y n2 dependen solamente de los valores de x, ya sea los extremos o el valor que elija de x dentro del intervalo, y por lo tanto son valores conocidos también porque dependen de cómo yo discretice el dominio. Tengo a lo largo de la barra x, L, bueno, puedo conocer cualquier x. Entonces, n1 es lo que es este polinomio, n2 es este polinomio, t sub 1 y t sub 2 son los valores de temperatura en los nodos del elemento, o sea, las temperaturas extremo del elemento. Siempre estamos analizando hasta ahora un elemento en particular y se aplica, por supuesto, a cada elemento en el que he discretizado la estructura. Así que bueno, acá está ahora estos polinomios de esta forma de escribir este polinomio de interpolación escrito de esta manera con los polinomios de Lagrange se llaman funciones de aproximación y de forma y corresponden a una interpolación lineal entre dos temperaturas nodales, T sub 1 y T sub 2. Ya no significa que siempre voy a usar polinomios lineales, sino que en este caso particular yo elegí un polinomio lineal para representar esta variación. Y como decíamos, bueno, es una interpolación de primer grado que es la que yo elegí mediante los polinomios de Lagrange. ¿Y qué tengo ahora? Entonces tengo una forma de predecir cuál es la temperatura dentro del elemento. O sea, cuando yo después de calcular T sub 1 y T sub 2, como voy a conocer este polinomio, yo para cualquier valor de X dentro del elemento voy a poder conocer cuál es el valor de temperatura aproximado mediante esta técnica del método de elemento finito. Bueno, pero ¿cómo vamos a elegir T sub 1 y T sub 2 tal que, digamos, no estemos muy por encima o muy por debajo, este segmento de recta, de la solución exacta o de la solución analítica que habíamos visto? Esto lo vamos a hacer con este segundo paso, que es obtención de un ajuste óptimo de la función solución, que básicamente es cómo calcular T sub 1 y T sub 2 para que este segmento de recta, como decíamos, no quede por encima o por debajo, sino lo más cercano posible a la solución analítica. Entonces,
Una vez que se han elegido las funciones de interpolación, es decir, esto que dijimos, la recta, que pasa por T1 y T2, se deben desarrollar las ecuaciones que rigen el comportamiento del elemento. Estas ecuaciones representan un ajuste a la función de la función a la solución de la ecuación diferencial que se considere. Esto es lo que decíamos. Yo propongo un segmento de recta para ese elemento, de cómo es la variación de temperatura en ese elemento. Ahora esa variación, ese segmento de recta podría estar muy por encima o muy por debajo de la solución exacta. Entonces tengo que hacer un ajuste tal que, bueno, se acerque a esa solución exacta o a esa solución analítica. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo hacemos para calcular T sub 1 y T sub 2 de manera que ese segmento de recta no esté muy alejado, ya sea por arriba o por abajo de la solución exacta? Bueno, hay distintos métodos, por ejemplo, el método de los residuos ponderados, por ejemplo, el método variacional. Nosotros vamos a desarrollar el método de los residuos ponderados. Entonces, el resultado de estos métodos son análogos a un ajuste de curva. Eso también cuando se estudia interpolación, se ve también el tema de ajuste de curva, que es hacer pasar una función por una serie de puntos datos con la condición de que, bueno, como esos datos posiblemente tengan errores, la función que yo propongo no tiene que pasar exactamente por cada uno de los puntos datos, como hago en una interpolación, sino que, bueno, pasa cerca de esos puntos y, bueno, eso también se calcula de cuál manera, por ejemplo, con el método de mínimos cuadrados, cuál es la manera óptima de hacer pasar una línea recta o un polinomio de grado 2, etcétera, por una serie de puntos datos. Sin embargo, en este caso no es un ajuste de curva de ese tipo, pero es análogo. En lugar de ajustar funciones a datos, estos métodos especifican relaciones entre las incógnitas de la ecuación, que es el polinomio que hemos propuesto, para satisfacer de manera óptima la ecuación diferencial ordinaria en este caso. Es decir, básicamente queremos que el segmento de recta que proponemos como variación de la temperatura dentro de cada elemento esté, bueno, lo más cerca que se pueda de la solución analítica. Y eso es lo que queremos hacer. Bueno, entonces, ¿cuál era nuestra ecuación diferencial? Derivada segunda de t respecto de x dos veces igual a menos f de x. Bueno, pasamos esto para el otro, perdón, pasamos f de x para el otro miembro y nos queda entonces igual a cero. Esto es si usamos la solución analítica, pero como nosotros no vamos a resolver la forma analítica, sino que lo vamos a resolver en forma numérica, bueno, para eso propusimos una forma aproximada de variación de t de acuerdo a este polinomio de grado 1 expresado con los polinomios de Lagrange. N1 y N2, nos acordamos, eran los polinomios de Lagrange. Por eso la t aparece con este símbolo, porque ya no vamos a usar la solución exacta, sino esta aproximación. Entonces, bueno, en vez de poner t, vamos a poner t aproximado. Entonces, esto ya no va a dar cero, porque da cero si la solución, si t tiene la forma exacta, que, bueno, ahora no la vamos a conocer. Entonces, como no da cero, vamos a decir, bueno, da un residuo, da un cierto valor que sea cero. Ahora, lo que tenemos que hacer es que en todo el dominio, bueno, esto sea muy pequeño, que los residuos en todo el dominio sea pequeño. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Dijimos, bueno, nosotros vamos a adoptar en este ejemplo el método de los residuos ponderados. ¿En qué consiste el método de los residuos ponderados? Bueno, en todo el dominio del problema nosotros vamos a integrar al que ese residuo que recién mencionamos por estas que son unas funciones de ponderación extendido en todo el, bueno, derivado respecto de, o sea, en la derivada del dominio, todo este integral de cero. Entonces, esa es la condición que le vamos a imponer al residuo para que después podamos calcular los valores de t sub 1 y t sub 2, tal que con esta condición, digamos, el segmento de recta que estamos proponiendo como variación de temperatura, se acerque lo más que se puede a la solución exacta. Entonces, R es el residuo. Bueno, este es el diferencial de D que corresponde a la integral. Y esta función de ponderación, nosotros la vamos a elegir como en el método de Galerkin, según las funciones de interpolación, los polinomios de Lagrange. Esto que vimos recién, que valía, por ejemplo, el N1 valía 1 cuando x era igual a x1 y 0 cuando x valía a x2, o si estaba en el polinomio 2,
cuando x valía x1 valía 0 y cuando x valía x2 valía 1. Entonces usamos el método de los residuos ponderados, pero ahora lo particularizamos para donde las funciones de ponderación W las adoptamos como las funciones de interpolación que ya hemos definido recién acá para aproximar la variación de temperatura dentro del elemento. Y este es el método de Galerki. Bueno, acá dice, esto se aplica a elementos que tengan n nodos, pero nosotros solamente en el elemento tiene dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2, por eso después esto que está planteado en general lo planteamos en particular para 1 y 2. Y este diferencial de D, que es en un dominio cualquiera, ahora nosotros como estamos en una barra que es unidimensional, bueno, el diferencial es el diferencial de X. El residuo bueno, tiene que ver con la ecuación diferencial de nuestro problema, que era la ecuación de Poisson, aplicada, por supuesto, donde t está considerada según su aproximación y no su valor exacto, por eso eso está marcado con el símbolo sobre la t. Entonces, r lo reemplazamos acá, el n, bueno, queda el n y el diferencial de x. El i hace referencia al nudo 1 y 2, que son los dos nodos que tenemos en cada elemento. Bueno, esta integral la resolvemos en cada suma, bueno, aplicamos la distributiva y aplicamos la integral a cada sumando, y lo pasamos al segundo miembro, entonces nos queda la integral de la derivada segunda de este t aproximado respecto de n dos veces por el polinomio de Lagrange i, que puede ser el polinomio 1 y 2, por diferencial de x, que pasa negativo, menos la integral entre x1 y x2 de f de x, que era la fuente de calor, por el polinomio de Lagrange n por diferencial de x. Entonces, los polinomios de Lagrange son conocidos porque son los que recién definimos. La función f de x, en este caso es una constante, también estaba definido con un valor 10. Y la t también la conocemos porque era nuestra aproximación, n1 por t1 más n2 por t2, siendo n1 y n2 los polinomios de Lagrange, y t1 y t2 los valores de temperatura en los nodos o en los extremos del elemento. Recordamos que seguimos trabajando con un elemento en particular, por eso 1 y 2 son las coordenadas locales de cada elemento, y esto lo tenemos que resolver para ese elemento. Entonces, lo que estamos resolviendo o planteando acá es, volvemos acá, es una condición que, de acuerdo a este método de residuo ponderado, va a tener que tener el residuo, que es, digamos, de la ecuación diferencial del problema, o el modelo tiene que ver con el modelo matemático del problema físico que estamos resolviendo, que no da cero porque ahora la temperatura está aproximada con esto que hemos propuesto. Entonces le estamos imponiendo una condición al residuo para que en nuestra segmento de recta que aproxima la temperatura dentro del elemento esté cerca, no esté muy por encima o muy por debajo de la solución analítica. Eso está puesto con esta integral igualada a cero. Y bueno, se transforma finalmente en esta integral ya especificada de esta manera. Bueno, ahora queda resolver esta ecuación diferencial de manera tal de llegar a poder obtener t sub 1 y t sub 2, que son las únicas incógnitas de este problema, porque decíamos, n los conocemos, pues son los polinomios de Lagrange que nosotros propusimos. F de x es dato, vale 10, es una constante. Y t era n1 por t sub 1 más n2 por t sub 2, o sea, los n lo conocemos, las únicas incógnitas que tenemos son las temperaturas nodales o de extremo del intervalo. Bueno, como este polinomio lo podemos pasar para acá, esto queda igual, y vamos a aplicar integración por parte. La integración por parte era la integral entre a y b de u por diferencial de b, es u por b, aplicado la regla entre a y b, menos la integral entre a y b de b por diferencial de u. Entonces, u ahora pasa a ser esto, viene acá, b entre b y a pasa a ser esto entre, fíjense, es b. Entonces le bajo la derivada de la derivada segunda, ahora pasa a derivada primera, entre x2 y x1, porque dice u por b. Derivada de b es esto que tenemos acá. B es con una derivación menos. Menos b, que era bueno,
esto que tenemos, el que tenemos acá, es decir, esto era diferencial de b, esto es b, por derivada de u. Si esto es u, esto es la derivada de u. El segundo término queda igual, no tiene ninguna variación. 1 y 2 son los nodos inicial y final de este elemento. Entonces, fíjense, pasamos de esto que tenía una derivada segunda de t respecto de x dos veces, aplicando la integración por parte, ahora aparecen solamente derivadas primeras y bueno, estamos bajando el orden de la derivación, matemáticamente también se hace más simple. Bueno, y ahora resuelvo esto que tengo acá, lo resuelvo para i igual 1 y para i igual 2. Entonces lo particularizo para i igual 1, entonces me queda n1. Después x2 y x1, entonces n1, x2 derivada de t respecto para x2, menos n1 por x1 respecto de x. Ahora, como estamos trabajando con los polinomios de Lagrange, yo sé que cuando n tomo el valor x2, n1 tomo el valor de x2, tengo 0, o sea que esto vale 0, este término se anula, me queda este que está acá. Y cuando n1 tomo el valor de x1 vale 1, entonces me queda 1 por el signo negativo, este pasa acá, 1 por derivada de t en x1 respecto de x. Bueno, cuando voy al otro extremo del elemento, el nodo 2 local, bueno, acá aparece n2, acá aparece, bueno, tengo esta misma función, pero acá aparece n2 de x2, ahí vale 1, entonces queda de sub t de x2 respecto de x, y n2 de x1, como sabemos, vale 0 porque estoy en el otro polinomio. Entonces logré resolver este término aplicando las condiciones del polinomio de Lagrange que tienen esta particularidad de hacerse 1, 0 en los extremos y eso bueno, me permite simplificar la solución de este primer término bueno, de esta ecuación que estamos analizando. Entonces, ahora puedo escribir, como ya vi la solución de esto para i igual 1 e igual 2, escribo para i igual 1 y para i igual 2 todas o sea, tengo dos ecuaciones. Recordamos, igual 1 es el nodo local, el nodo izquierdo, igual 2 es el nodo local, el derecho, extremo 1 y 2 del elemento finito. Entonces, bueno, lo puedo escribir esto como un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y por qué por un sistema? Porque fíjense que en estas ecuaciones, como decíamos, fx es conocido, los polinomios n1 y n2 son conocidos porque los propuse yo, y lo único que no conozco es t. Y t es n1 por t sub 1 más n2 por t sub 2. Es decir, las únicas variables desconocidas son t sub 1 y t sub 2. En las dos ecuaciones, por lo tanto, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. T sub 1 y t sub 2, que son los valores que quiero conocer. Bueno, como por la forma que tienen los polinomios de Lagrange, hacer polinomios tan simples, sus derivadas también son muy simples, que son las que están acá. Entonces eso también lo puedo reemplazar acá. Y como t también depende de n1 y t sub 1 y n2 y t sub 2, bueno, cuando hago la integral de x1 y x2, bueno, también es muy sencillo resolver, bueno, esta derivada y estas integrales, y así quedan entonces las ecuaciones para el sistema para i igual 1 e igual 2. Bueno, si lo sigo trabajando algebraicamente, tengo esta ecuación, para finalmente expresarlo en forma matricial, donde, bueno, acá tengo toda esta matriz que le vamos a llamar matriz de rigidez del elemento. Acá tengo las incógnitas, que son las temperaturas nodales o de extremo del elemento finito, T sub 1 y T sub 2. Acá tengo estas condiciones de frontera, que es cuánto vale la derivada de la temperatura respecto de x en x1 y x2. Y esto que son los efectos externos, que en este caso, bueno, depende de cómo es la función de aporte de calor, que en este caso habíamos tomado un valor constante. Quiere decir que esto lo puedo representar como un sistema de ecuaciones lineales K por T igual F, donde K, bueno, son estos términos que tienen que ver con la geometría del elemento. T sub 1 y T sub 2 son las incógnitas, son qué valores debe tomar la temperatura
en los extremos del elemento nodal. Bueno, esto que tenía que ver con las condiciones de borde y esto con las condiciones de acción externa, que en este caso era la fuente de calor. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones donde aparecen las incógnitas que yo quiero calcular, que eran los valores de T sub 1 y T sub 2, para que este segmento de recta no quede ni muy por encima ni muy por debajo de la solución exacta. Entonces, he encontrado, mediante la resolución de esta integral, que era el método de la ponderación, donde usé con el método de Galerkin el método de los residuos ponderados, donde usé como elemento de ponderación los polinomios de Lagrange. Bueno, resolviendo esta integral, igualándola a cero para ponerle una condición de que estos segmentos de recta no queden muy por encima ni muy por debajo de la solución exacta, resolver esta integral que me implica esta situación, implica resolver o plantear este sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas son justamente T sub 1 y T sub 2, que son las temperaturas nodales. Bueno, ahí está matemáticamente las ecuaciones del elemento, seguimos hablando solamente de cada elemento en particular, resultan ser un sistema de ecuaciones lineales que se puede expresar como K por T igual F. Es el vector de las incógnitas en los nodos, temperatura T1 y T2. K es la matriz de rigidez que tiene en cuenta en este caso las propiedades de la geometría del elemento, y F es el vector que considera, bueno, la afluencia externa, por ejemplo, el F de X o la fuente de calor que está aplicada en la barra. Bueno, démosle valores. Entonces nosotros acá decíamos, esto era x2 menos x1, como la barra tenía 10 metros, habíamos puesto 4 elementos finitos, cada elemento tenía 2,5, entonces 1 dividido 2,5, esto me da más 0,4, menos 0,4, menos 0,4, más 0,4. Más 0,4, menos 0,4, menos 0,4, más 0,4. Bueno, estos elementos hay que calcular esta integral. Esto era 10, este era el polinomio de Lagrange, también donde aparecen los valores de x1 y x2, teniendo en cuenta que, bueno, estos valores que habíamos dicho, que cada elemento tiene una longitud de 12,5, si uno resuelve esta integral, obtiene que es 12,5. Entonces ahora ya tengo este sistema de ecuaciones que había planteado inicialmente con valores numéricos para mi problema particular, siempre referido al elemento. Todavía no salimos de cada elemento finito. Entonces, esta es la ecuación del elemento que me permite ajustar T sub 1 y T sub 2 de manera que el segmento o el polinomio lineal que propuse dentro del elemento no quede, como decíamos, por encima o por debajo de la solución exacta, o se acerque lo más posible. Bueno, ya tengo entonces este sistema de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son T sub 1 y T sub 2, es decir, las temperaturas nodales del elemento, pero con números particularizados para este problema que estamos considerando. Vamos al ensamblaje, ahora vamos a considerar todos los elementos finitos, porque hasta ahora esta era la ecuación de un elemento, pero ahora lo tengo que aplicar esto al elemento 1, al elemento 2, al elemento 3 y al elemento 4. Entonces acá tengo de un elemento cualquiera, estas son las dos ecuaciones particularizadas para los valores que recién veíamos. Entonces, una vez obtenidas las ecuaciones de elementos individuales, que son estas dos que acabamos de obtener, estas deben unirse o ensamblarse para caracterizar el comportamiento de toda la estructura. Por supuesto, los elementos finitos están vinculados a través de los nodos, como está mostrado en esta figura. El proceso de ensamblaje está regido por el concepto de continuidad. Yo no puedo decir que en el elemento 1 la temperatura acá es 40, acá es 150, y cuando voy al elemento 2 acá digo esta temperatura es 160. No puede haber un salto acá de 150 a 160. La temperatura final de este debe ser igual a la temperatura de inicio de este otro, la temperatura final del elemento 2 debe ser igual a la temperatura inicial del elemento 3, porque por supuesto en el problema físico hay una continuidad y eso tiene que estar reflejado cuando yo hago el ensamblaje. Entonces, las soluciones de elementos continuos se acoplan de manera que los valores de las incógnitas y algunas veces también de las derivadas en sus nodos continuos sean equivalentes. Esto que decíamos, no podemos pasar del elemento 1 al elemento 2 con una temperatura acá pase de 150 a 160. Entonces hay que ensamblarlo para lograr esa continuidad.
y de esa manera la solución es continua. Entonces ahora vamos a pasar a un sistema de ecuaciones lineales, pero no del elemento como este sistema de ecuaciones lineales, sino al sistema de ecuaciones lineales de la estructura, donde, o en este caso de la barra, donde unimos todas las ecuaciones de los elementos de cada barra. Bueno, acá está hecho el ensamblaje. Fíjense, acá tengo el que corresponde al elemento 1 con coordenadas, si fueran coordenadas locales, sería t sub 1 y t sub 2. Pero ¿qué pasa cuando voy al segundo elemento? ¿Por qué aparece el 0,8? Bueno, porque se junta el 0,4 del elemento 1 con el 0,4 del elemento 2. Ahí estoy ensamblando y logrando la continuidad de temperaturas al pasar de un elemento a otro. Entonces 0,4 más 0,4, 0,8. Bueno, y así se va repitiendo. Pero ahora los valores de temperatura no lo coloco en coordenadas locales, que serían T sub 1 y T sub 2, como lo hacía antes cuando analizaba cada elemento por separado, sino que lo coloco en las coordenadas globales, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así ensamblo lo que hemos llamado matriz de rigidez, que eran los valores, bueno, que correspondía acá. O sea, cuando si para el elemento 1, cuando el elemento 2, acá se superponen para darle continuidad, como decíamos, entonces este 0,4 del elemento 1 se suman con el 0,4 del elemento 2. Y acá T sub 2, bueno, ahora ya lo estoy llevando a coordenadas globales también para mostrar la continuidad. Y bueno, esto mismo, estos elementos también pasan a ser eh, elementos que se van sumando. ¿Por qué acá no aparecen? Bueno, cuando voy acá a esta segunda fila, voy acá en esta segunda fila, aparece este término del elemento 1, pero cuando voy al elemento 2 va a aparecer este otro término. Entonces, va a ser con la misma coordenada, se va a cancelar y me va a quedar 12,5 más 12,5, aparecen los 25. Cuando llego a este último extremo, bueno, pasa lo mismo, estoy acá en el último elemento, no tengo con qué sumarlo, queda allí. Entonces, bueno, tengo ahora este sistema de ecuaciones lineales que habíamos dicho K por T igual a F, los primas para referirlo a que es de la estructura y no de un elemento particular, como decíamos ahora, para toda la estructura y ya con coordenadas locales y no con coordenadas nodales. Bueno, pero hay que aplicarle las condiciones de frontera porque habíamos dicho que habían temperaturas para x igual 0 y para x igual L. Entonces, ese sistema de ecuaciones lineales de toda la estructura que recién veíamos, se va a ver modificado aplicando las condiciones de frontera, porque nosotros básicamente conocemos cuánto vale T sub 1 y conocemos cuánto vale T sub 5, que es la temperatura para X igual L. Este vale 40 y ese vale 200. Entonces tenemos que ahora aplicar esas condiciones de frontera y transformar este sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que acá aparece también con este símbolo por encima, con este segmento igual a F', porque le vamos a aplicar las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera es que T sub 1 vale 40, para X igual L vale 200. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, acá ponemos 40, porque T sub 1 vale 40, y acá ponemos 200 porque T sub 5 vale 200. Entonces ahora nos queda, fíjense, que 40 por 0,4 da 16, eso lo pasamos negativo, menos 16 más 12,5 menos 3,5. Y este menos derivada de t de x1 respecto de x lo pasamos como incógnita acá, entonces nos queda positivo. ¿Y por qué ahora pasa el 1? Bueno, porque ahora el 1 corresponde a la derivada de t de x1 respecto de x, que tiene un 1 delante, por eso este 1 acá. Bueno, lo mismo acá. Este pasa para acá, bueno, y el 12,5 también con perdón, el 200 multiplicado por este y después restado con este otro me da 67,5. Y bueno, lo mismo hago también con este valor que lo paso al otro término. Entonces ahora tengo un sistema de ecuaciones lineales donde he aplicado las condiciones de contorno y ahora puedo resolver este sistema de ecuaciones lineales con alguna de las técnicas numéricas. O sea, aparece acá otra vez otra técnica numérica para poder hallar la solución. Entonces, este paso de la solución consiste en resolver el sistema de ecuaciones lineales
que en este caso con alguna de las técnicas que pueden ver en los métodos, en los cursos de método numérico, nos arroja estos valores de solución. Esto es simplemente el problema matemático que se transformó en un sistema de ecuaciones lineales resuelto con alguna técnica para llegar a estos valores. Pasamos al último paso, que es cómo estos valores los representamos en un gráfico para poder, bueno, dar respuesta gráfica al problema que habíamos planteado. Entonces, tengo acá el eje de temperatura, tengo el eje de X, que sé que va de 0 a 10, y acá voy marcando, bueno, estos son los valores de derivada, pero para T sub 2 vale 173,5. Voy al primer elemento, que vale 2,5, marco 173,75, estoy con el primer elemento. Voy al T sub 3, marco 2,45. Voy al T sub 4, bueno, marco el otro valor 2,53. Y ya sé que, por supuesto, para T sub 1 vale 40 y para T sub 5 vale 200 porque eran las condiciones de borde. Habiendo marcado entonces estos valores de temperatura para cada uno de estos nodos, la variación dentro del elemento sé que es lineal porque es la que yo propuse. O sea que dentro del elemento yo puedo representar esta función donde T sub 1 y T sub 2 locales van a corresponderse con los valores de temperatura que lo tengo acá indicado en coordenadas locales. Y N1 y N2 son los polinomios de Lagrange que tiene esta forma, como ya vimos, y que depende solo de X que son los valores de coordenadas dentro de la barra que yo conozco. Entonces, de esta manera finalizamos la aplicación del método de elementos finitos con esta gráfica en azul, que es una aproximación, mediante esta técnica numérica, de la solución analítica exacta de este problema matemático. Pero bueno, hacemos un repaso rápido entonces del problema para recordar los puntos fundamentales. Decimos entonces que teníamos esta barra sometida a una temperatura de 40 K y de 200 K con una fuente de calor de 100. La incógnita es cómo variaba la temperatura a lo largo de la barra. Aplicamos el procedimiento del método de elementos finitos, que consistía en discretizar el dominio en tantos elementos como yo decida. Después teníamos que definir cómo iba a ser la variación de temperatura dentro de cada elemento. Nosotros propusimos una lineal y también elegimos una forma de calcular cómo iba a ser la temperatura T sub 1 y T sub 2 en los extremos de cada elemento, tal que este segmento no esté muy por encima o muy por debajo. Bueno, acá está la variación lineal propuesta de la temperatura dentro del elemento, expresado mediante polinomio de grado 1, pero no expresado en esta forma tradicional, sino con los polinomios de Lagrange que tenían esta forma. Luego nos queda, bueno, calcular esos T sub 1 y T sub 2 tal que este segmento no quede muy por encima o por debajo de la solución exacta. Entonces, bueno, partimos de del modelo matemático que está igualado a cero cuando trabajo con la variación matemática real, pero si trabajo con esta aproximación que yo propuse, no va a ser cero, va a ser un residuo. El tema cómo hacer que ese residuo sea mínimo para que el segmento de recta no quede alejado de la solución exacta. Para eso aplicamos el método de Galerkin, perdón, el método de residuos ponderados, que implicaba resolver esta integral igualada a cero, donde estas funciones de ponderación las elegimos como en el método de Galerkin, con un n igual con las funciones de los polinomios de Lagrange. Bueno, resolvimos esta integral particularizándolos para los nodos locales 1 y 2, que son los nodos extremos, y llegamos para el elemento a este sistema de ecuaciones lineales que nos permite obtener cuánto vale T sub 1 y T sub 2 en los extremos de cada nodo. Luego eso lo ensamblamos pensando que todos los elementos tienen esta vinculación y que no puede haber salto de temperatura al pasar de un elemento al otro. Eso implicaba trabajar con este sistema de ecuaciones lineales ahora en coordenadas globales para toda la estructura. Aplicamos las condiciones de frontera, que eran básicamente las temperaturas de 40 y de 200 en los extremos de la barra, y resolvíamos la solución de un sistema de ecuaciones lineales, que era este que estaba acá, y la solución de este sistema de ecuaciones lineales después la dibujamos para tener esta curva azul
que representa en forma aproximada la variación de temperatura dentro de esta barra. Bueno, de esta manera sintetizamos en un caso concreto cómo es el procedimiento de elementos finitos.